Muy buenas tardes, noches, días, profesora. Me presento, me llamo Nicolás Huitrallado y este trabajo lo estamos haciendo junto a mi compañero Darío Becerra. Esta vez trataremos el tema de funciones logarítmicas. Estas funciones se ven caracterizadas por mantener el logaritmo, en el que x es el argumento y a es la base del logaritmo. Hay dos formas de graficar estas funciones. Como se ve ahora mismo, una es cuando a es menor que 1 y obtenemos esta forma, o cuando a está entre 0 y 1, que nos daría esta forma así. Ahora debemos definir qué es la entropía, el tema con el que vamos a trabajar. La entropía está definida como la medida del desorden, o en otras palabras, y para el tema que nosotros necesitamos explicar, la entropía está definida como la cantidad de información que entrega según la combinación de símbolos. Esto significa que mientras más entropía haya, menos información va a dar, y viceversa. Entonces, ¿de qué nos sirve hablar de la entropía y funciones logarítmicas? De bastante, porque aplicando la función del logaritmo en el método de ciberseguridad, en el que se crean las contraseñas de sitios de seguridad, en las que ya vienen preestablecidos el número de caracteres y el número de símbolos permitidos, podemos definir la entropía y cuánta información nos da, según los símbolos que se puedan poner. En ese caso, nosotros podemos tener una cantidad de símbolos de 20 y una longitud de caracteres de 8. Y reemplazando los valores, que lo hará mi compañero Darío en unos momentos, podríamos saber cuánta entropía, que vendría siendo esto de aquí, que lo vamos a definir como H, o mejor dicho, una H mayúscula. Y ahora resolviendo el logaritmo que está aquí, que ya viene su fórmula y todo eso, según la entropía, vamos a poder definir cuánta entropía hay aquí. Y por ende, cuánta información nos va a entregar. Ahora, ¿qué fórmula se utiliza para calcular la entropía en los métodos de ciberseguridad? Se ocupa L, que L es la longitud de caracteres Caracteres significa cada uno de estos, ya sean números, letras, y vamos a utilizar también n, donde n se refiere al número de símbolos. Donde ahí entran todos los símbolos que hay en el teclado. Por ende, los caracteres son la cantidad de dígitos que están permitidos introducirse al sistema, y símbolos, todos los dígitos que están permitidos que están dentro del teclado. Nuestra función quedaría tal como h es igual a l de caracteres, y ahora viene el logaritmo en base 2 de n, que es el número de símbolos. Y ahora nosotros con esta función podemos trabajar, sabiendo que h es entropía, como ya lo habíamos definido aquí, L es la longitud de cuántos caracteres podemos ubicar, y N la cantidad de símbolos que nos permite según la disponibilidad y por supuesto también de nuestro teclado. Ahora mi compañero Darío procederá a la resolución del problema 1 y el problema 2. El problema 1 siendo de tipo función de logaritmo, en donde solamente reemplazaremos valores y encontraremos la entropía, aquí. Y el segundo, donde vamos a invertir los roles y tenemos que encontrar el número de símbolos para encontrar cierta entropía.
aplicando las propiedades correspondientes. Bueno, para aplicar función logarítmica en la entropía de la información, ocuparemos la siguiente fórmula. En verdad, la siguiente función. H igual a L logaritmo de 2n. H vendría siendo la entropía de la información. L serían los caracteres que formarían la contraseña. Y n los posibles símbolos o los símbolos necesarios para hacer la entropía. Bueno, para esto vamos a enseñarles dos ejemplos de cómo funciona la función. Si queremos una contraseña de 8 caracteres que sea sensible a mayúsculas y minúsculas, esto sería que serían 27 letras por 2, ya que son mayúsculas y minúsculas, además de los 10 dígitos que van del 0 al 9. Que esto es igual a 64 símbolos posibles. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra función? Nuestra función nos quedaría h, que sería la entropía que estaríamos buscando, los 8 caracteres que nos están pidiendo en nuestra contraseña, logaritmo de 2 y entre paréntesis 64. Bueno, aplicamos propiedad de logaritmo y nos quedaría h igual 8 logaritmo natural de 64 partido en logaritmo natural de 2. Que esto llevado a la calculadora es igual a 48. Entonces, la entropía para una contraseña de 8 caracteres es de 48. Bueno, vamos con el ejemplo 2. ¿Cuántos símbolos por carácter necesitaríamos para producir una contraseña de 6 caracteres con una entropía de 40 bits? ¿Qué nos dieron? El largo en caracteres, que esto sería L igual a 6. Tenemos que L es igual a 6. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la entropía es igual a 40. Entonces nuestra función quedaría h de 2. Entonces nuestra función quedaría 40 igual a 6 logaritmo de 2 paréntesis n. Aplicamos función logarítmica. No, propiedad logarítmica. Nos quedaría 2 elevado a 40 partido en 6. Que esto lo llevamos a calculadora y es igual a 101,59. Esto aproximado es igual a 102. Entonces, necesitaríamos 102 símbolos para tener una entropía de 40 bits.
Entonces, según lo que nos dijo nuestro compañero Darío, muchas gracias Darío por tu ayuda. Nosotros teníamos definido que L son caracteres, N son símbolos y H es nuestra entropía. El primer ejercicio nos decía que teníamos que encontrar la entropía según la cantidad de caracteres que tenemos y los símbolos que nos permiten introducir. Terminábamos encontrando que la entropía era igual a 48 aproximadamente, porque también da decimales, pero quisimos aproximarlo. En el segundo, los roles se invierten, nos dan la entropía, pero no nos dan la cantidad de símbolos que necesitamos introducir para lograr esta cantidad de entropía. Entonces, haciendo los despejes necesarios, aplicando la propiedad de cómo se define un logaritmo, podemos llegar al resultado de que la cantidad de símbolos es igual a 101. O sea que nuestros símbolos deberían ser 101 aproximadamente. Una nota a aclarar: la cantidad de símbolos máximos que podemos llegar a tener, sin contar mayúsculas y minúsculas, son de 128. Por el tema de que el teclado tiene una cierta composición en donde cada carácter cuenta como un símbolo. Ahora procederé a mostrar la gráfica de cómo se vería la función inicial, que vendría siendo h L de caracteres log 2n. Bueno, estamos aquí en Symbolab.com, en la aplicación en la que vamos a introducir nuestro gráfico. Bueno, nuestra función logarítmica. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, lo entendí. Nos vamos a la parte de gráficos. Y aquí vamos a poner un simple comando en el que introduciremos un logaritmo en base 2, como dicta la función que nosotros preestablecimos anteriormente, y una n por nuestras variables. Podemos observar que la gráfica es ascendente hasta que en un punto empieza a disminuir la capacidad de seguir hacia arriba, de seguir creciendo. Esto se debe a la limitación de símbolos que nosotros tenemos en el teclado. Si nosotros tenemos en cuenta de que tenemos 128 símbolos, eventualmente nos quedaremos sin ellos. Y de alguna u otra forma, como nos ponen un límite de caracteres, llegaremos a una entropía máxima, en la que no seremos capaces de seguir metiendo más símbolos y por ende la entropía dejaría de crecer. Caso distinto sería en el que nosotros, al principio de la función, ponemos la longitud de caracteres que nos permiten introducir. En este caso ponemos un 8 porque nos deja introducir 8 caracteres con la cantidad de símbolos que queramos. Y ven cómo la gráfica crece exponencialmente. Pasó de estar creciendo aquí más o menos por el 2 hacia arriba. Si pongo un 8, empieza a crecer desde aquí, desde el 20. Y lo mismo pasa si lo hacemos con números más altos. Un 10, crece aún más. Un 100, crece mucho más. Y no te creo un 10.000. Un 10.000 es bastante grande. Caso bastante improbable, ya que por lo general las contraseñas de largo suelen tener entre 8 o 16 caracteres de largo. Entonces quedaría entre eso. Vamos a achicar nuestra gráfica. 8 caracteres de largo, o en el caso que yo les dije, 16. Y así quedaría nuestra gráfica. El caso de que nos pongan negativo, quedaría obviamente al revés. Pero no existe alguna situación posible en la que nos permitan un ingreso negativo de símbolos o de caracteres. No podemos tener una contraseña que tenga menos 3 caracteres, porque no es posible con las matemáticas que nosotros tenemos al menos.
Por ende, si nosotros quitamos ese menos, la gráfica funcionaría perfectamente, la lógica sigue funcionando perfectamente, podemos mantener la entropía, podemos mantener la cantidad de símbolos y eventualmente sacar la entropía, como anteriormente dije, y eso. Ahora pasamos a la conclusión. Ahora, ¿qué podemos concluir respecto a las funciones logarítmicas? Podemos concluir que las funciones logarítmicas son algo muy importante y que nos puede ayudar mucho a la hora de hacer cálculos, tales como el de la entropía, como otros más que también está el cálculo del pH y otros más que la verdad no recuerdo muy bien. ¿Y qué otra cosa más? Podemos aprender de la entropía, de lo importante que es saber qué tanta información podemos obtener según qué símbolos o qué caracteres nos dan y viceversa. Según tanta entropía podemos saber qué cantidad de símbolos podemos ocupar para lograr eso y de esa forma crear una seguridad mucho más estable y que nos ayude en el día a día. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.